Padre, muchas gracias te damos en este domingo que tenemos, para estar aquí. Gracias, Señor, por haberte dispuesto, Señor, para tenernos en este lugar y venir juntos, Señor, y adorarte, orar juntos, buscarte juntos, Señor, y escuchar tu palabra también juntos y luego compartirnos con otros las reflexiones, lo que tú nos has llevado a meditar, Señor, en lo que nos has retado y lo que estás tratando con nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque este día terminamos el Evangelio de Juan. Y tú tienes una palabra para nosotros, para darte a conocer a nosotros, para conocerte mejor y personalmente. Te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. El día de hoy, Señor, ponemos en tus manos todo lo que vamos a conversar, todas nuestras reflexiones, todos nuestros pensamientos. Y te pedimos, Señor, que nos hables, que nos permitas oír tu voz, tener oídos para oír, actitud, corazón, con espacio suficiente para la semilla de tu palabra, para que esta produzca fruto en nuestra vida y seamos confrontados y seamos llevados, Señor, al arrepentimiento, seamos llevados también a la sanidad, Señor, en nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí, Señor, necesitamos ser sanados en diversas áreas de nuestra salud física, pero también en nuestra mente, en nuestra alma, nuestras emociones quizás están lastimadas, Señor. Te pedimos que obren en nosotros el día de hoy, Señor. Y descansamos en tu gracia, en tu misericordia y en tu favor, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar el Evangelio de Juan. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresionante! Todo lo que hemos venido viendo. Sí, es cierto, empezamos un poco más minuciosos los primeros 2, 3 capítulos. Y a partir del capítulo 3, 4 le metimos turbo. Y bueno, esto tiene también la intención, o ha tenido la intención de que ahora, entrando el año, el siguiente domingo, vamos a comenzar con una serie que hemos titulado, no es una serie, perdón, vamos a estudiar el libro de Romanos, pero le vamos a poner un título, ahí lo vamos a publicar ahora en la semana, y va a estar impresionante. El libro de Romanos es un libro, hijo, mucho, tiene muchísimo que aprenderle, muchísimo que Dios nos va a hablar, nos va a confrontar con todo, de todo a todo. Es una carta, es una epístola impresionante. Entonces, hoy vamos a terminar el Evangelio de Juan y nos vamos acompáñame por favor al capítulo 20. Ahí nos quedamos la semana pasada en el capítulo 20 y terminamos viendo cómo Jesús entrega su espíritu en la cruz del Calvario. Y desafortunadamente no, por cuestiones técnicas, no se pudo grabar la semana pasada, quedó de modo, no se pudo. Está el puro video sin audio y está como los primeros 15 minutos nada más. Y pues bueno, pero nos quedamos en el momento en el que Jesús es crucificado y veíamos que Jesús fue sepultado. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en la secreta, porque tenía miedo de los judíos, y también junto con Nicodemo van y entierran a Jesús en un sepulcro que eran como una especie de cuevas, tapados con una piedra y Jesús envuelto en lienzos. Y se termina ese día. Entonces pasa rumbo al primer día de la semana y acompáñame al capítulo 20, verso 1. Dice, hay algunas cosas bastante buenas que el mismo texto nos va a enseñar hoy. Fíjense esto. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, o sea, Juan. Y les dijo, María Magdalena les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más a prisa que Pedro. Si ustedes se acuerdan, al principio del Evangelio dijimos que esto era probable, que era porque Juan era literalmente un chamaco. O sea, tenía alrededor de entre, no sé, voy a decir 15 y 20 años de edad. Y Pedro era un señor casado, hecho y derecho, entonces seguramente le ganó en la velocidad, ¿no? Dice, y bajándose dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Me acordé de los cachorritos cuando se ponen muy bravos y ¡wow! Y se paran así como en la orillita, ¿no? Y no se animan a dar la mordida, ¿no? Entonces, así, más o menos así le pasó a Juan. Corrió más rápido que Pedro, pero llegó y nomás se asomó. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y sí entró al sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué hizo? Vio y creyó. Y este es el punto que quiero enfocar en este segmento. Porque aún no habían, ¿qué palabra dice? Entendido la escritura.
que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. No habían entendido. O sea, a ver, Jesús anunció su muerte y fue enfático en su muerte al menos 3 veces en cada uno de los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. 3 veces en cada uno. También lo narra Juan, y lo vimos, pero de forma más indirecta, más simbólica. O sea, destruye este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Hablando de su muerte. Y Jesús también anunció su resurrección al menos 4 veces de forma también indirecta o simbólica, pero en general son unas 15 veces, o sea, 5 en Mateo, 5 en Marcos, 5 referencias en Lucas y en Juan unas 4 veces. Tanto los anuncios de su muerte como también en referencias en las enseñanzas que dio y en profecías adicionales que había. Pero los discípulos no habían entendido. O sea, escucharon, sabían que algo iba a acontecer, pero no habían entendido. Juan creyó, dice el verso 8 al final, dice, y vio y creyó. Creyó ocularmente, o sea, dice, vio y creyó, pero escuchar y tener registrado en la mente no es lo mismo que entender. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando aquí de que los discípulos no tenían entendimiento. Y en griego esa palabra entendimiento es no habían percibido, no habían podido estar atentos, no habían considerado, no lo habían contemplado con sus propios ojos en carne propia. Ahora, ¿qué era lo que no habían entendido? Volvamos al verso 9. Dice, porque aún no habían entendido la escritura de qué, que era qué, necesario. Lo que sabían quizá que podía resucitar. Juan vio, y sin haber visto todavía a Jesucristo, él cree que resucitó. Pedro y los demás, no, María todavía está llorando. Se lo llevaron. ¿Sí? Pero Juan vio y creyó. Pero lo que no habían entendido es por qué era necesario. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Y hay algo bien importante en esto, chicos. Juan, acordémonos que el evangelio lo escribe casi 100 años después. Entonces, el hecho de que no habían entendido que era necesario es por varios significados que se construyeron a medida que la iglesia fue avanzando y el Espíritu Santo fue trayendo esa revelación durante todo ese periodo largo de tiempo. ¿Qué era lo que no habían, el por qué no habían entendido que era necesario? Porque la resurrección significa varias cosas, tanto para ellos como para ti, para mí, hoy en día. ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Y te voy a dar una lista con varios versos. Romanos 1:4 dice, Romanos 1:4 dice, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, Jesús es declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. El hecho de que Jesús haya resucitado es una garantía para ti y para mí de que Él es el Hijo de Dios. Segunda cosa que significaba, que no habían entendido, la necesidad de su resurrección, es que en 1 de Tesalonicenses 4:14, fíjate esto, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también así traerá Dios Jesús a los que durmieron en Él. La resurrección para ti y para mí significa que tenemos garantía para nuestra propia resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, tú no tendrías garantía de que un día vas a resucitar. Pero gracias a su resurrección, tú y yo tenemos esa garantía. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también va a traernos junto con Él. Resucitados, ¿ok? Tercera cosa, 1 Corintios, capítulo 15, hay varios versículos aquí que te voy a dar. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno para ese cuerpo que tienes. Así, cachetoncito, panzoncito. Para tus rodillas tronadoras. Dios tiene un plan eterno para estos cuerpos. ¿Cuál es el plan? 1 Corintios 15, versículo 22. Léelo conmigo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados para que cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, el hecho de que Jesús haya sido el primero en resucitar es una garantía para ti de que Dios te va a resucitar. Dice, primero Jesús. Claro, por eso se dice que Él es la primicia, porque Él fue el primero. Pero luego sigues tú y seguimos tú y yo, pues. Y alguien puede decir, oye, pero Jesús no fue el primero en resucitar. Fue Lázaro. O fue la de Talita Kumi. ¿Cómo la ven? ¿Por qué dice que es la primicia? Porque Él se levantó. Así es. La niña
y Lázaro fueron resucitados por el Señor, pero Él se levantó de la muerte. Esa es la gran diferencia. Ahora mira el verso 51 de Corintios 15, 1 Corintios 15, dice Pablo, he aquí, les digo el misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a fallecer, pero todos, fallecidos o no fallecidos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, con un cuerpo que ya no se corrompe, y nosotros seremos, los que estamos vivos, que no hemos fallecido, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Alguien dice, oye, ¿y qué va a pasar con la gente que cremaron y tiraron las cenizas en el mar? Pues imagínate, todos los micropedacitos por todos lados. Bueno, déjame decirte otra cosa, o sea, ¿qué pasa con la gente que ha participado en explosiones? Los de la bomba de Hiroshima, que fueron evaporados sus huesos, ¿qué va a pasar con ellos si había creyentes ahí? Pues no estamos hablando que va a haber una reintegración de tu cuerpo. Lo que la Escritura dice es la palabra transformación. Es decir, no va a ser tu mismo cuerpo. Estos huesos que tienen no te sirven para estar delante del Padre, ni esa carne que tienes. Dios va a transformar y te va a dar un cuerpo nuevo, digamos de alguna manera que sí puede estar delante de su presencia, ¿no? Entonces tu cuerpo se lo van a comer los gusanitos, así te sepulten enterito en el panteón aquí adelantito. De todas maneras te vas a desintegrar. Y el cuerpo que tiene el Señor para nosotros es un cuerpo transformado, lo corruptible vestido de incorrupción. Eso significaba que Jesucristo hubiera resucitado. ¿Qué más significó a través de los años? Después llegar en la carta de los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Por el Espíritu por inspiración del Espíritu Santo entendieron que Jesucristo, debido a su resurrección, tiene un ministerio continuo. Mira esto, Hebreos 7:25, por lo cual puede también, hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, o sea, constantemente salvación, 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 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Jesús está constantemente trabajando. En Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, hay un ministerio continuo de Jesús. ¿Qué más significa la resurrección? Significa que el cristianismo y su Dios, escucha esto, es completamente diferente a las religiones del mundo. Es decir, tenemos una garantía, porque somos la única cosmovisión de fe, porque la gente puede tener fe en muchas cosas, pero somos la única cosmovisión de fe que es coherente entre lo que dice y los hechos. Hay una coherencia. Mira 1 Corintios 15:14, otra vez. Corintios 15 es todo este tema. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero como tenemos la resurrección de Cristo, entonces nuestra fe no es en vano. Por eso es la única cosmovisión de fe que está satisfecha, está completa. Todas las demás están huecas y les falta o una cosa o la otra. Y por último, ¿qué significaba lo que no habían entendido los discípulos? La resurrección es que es la evidencia de que el pago de Cristo fue suficiente. Es como si el pago del pecado fue ese sacrificio perfecto, ese fue el pago perfecto y el recibo de aceptación fue la resurrección. El hecho de que Jesús haya resucitado significa que el Padre dijo, listo, está pagado. Si no hubiera habido la resurrección, hubiera habido muerte, ¿no? Entonces significa que el pago de Cristo fue en vano. No podía ser eso. Entonces tenía que haber una evidencia de esa satisfacción, de ese pago del pecado, y fue la resurrección de Cristo. Y esto, ¿qué es lo que es lo que pasó a través del tiempo? Porque te di muchas citas de Pablo, vimos Romanos, Corintios, Tesalonicenses, la carta a los Hebreos. ¿Qué es lo que hace que tú y yo tengamos entendimiento de las cosas? ¿Qué es lo que hizo que ellos, 100 años después casi, cuando Juan escribe esto y dice, es que no entendíamos, ahora entendemos? ¿Qué es lo que hace que tengamos entendimiento? A la luz de la línea del tiempo, evidenciamos que lo que hizo que este entendimiento llegara a sus vidas fue la veracidad de la Escritura, la veracidad de la palabra. Si te fijas, como te digo, hicimos referencia a todas la Escritura que fue construida en todo este lapso de casi 100 años. Entonces, ¿qué trae entendimiento a tu vida y a mi vida? Su palabra. Eso es lo que trae entendimiento a tu vida. Ay, que sí, qué sencillo. Míralo, acompáñame a Proverbios 4, verso 7. Qué horror, seguimos en el versículo 10. Pero es muy importante esto. ¿Qué trae entendimiento a nuestra vida? Su palabra. Proverbios 4, 7, te los voy a leer muy, muy rápido. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones,
adquiere inteligencia y la inteligencia se adquiere leyendo, escuchando y observando. No hay de otra. Proverbios 9:10. Ok, que adquiere inteligencia. ¿Cómo adquiere la inteligencia? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento ¿de quién? Del Santísimo. Es la inteligencia. Salmo 119, verso 130. Fíjate esto. Salmos 119, 130. Dice, 130. Dice, la exposición, fíjate las palabras que interesantes, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender a los simples. Proverbios 2, versículo 3 al 6. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata, al dinero, la buscas y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, bueno, pero ¿cómo le puedo hacer? Santiago 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿Qué tienes que hacer? Pídela. Medita, lee, usa tus sentidos, usa tus ojos, usa tus oídos, pero al mismo tiempo pide a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago 1:5. Sí. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y por último, Salmo 111, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su Lord permanece para siempre, su alabanza. Entonces, el entendimiento viene por su palabra cuando tú te metes, cuando lo haces parte de tu vida y no nada más tener la información y, sí, yo ya lo sé, sino también practicarlos. De hecho, guardar sus mandamientos no es nada más tenerlos atesorados en tu mente y en tu corazón, sino llevarlos a la práctica, al día a día. Entonces, toma en consideración esto, aprendiendo de la experiencia de los discípulos que no tuvieron el entendimiento, para que tengas entendimiento de lo que Él está tratando con tu vida. No sé si te ha pasado de decir que tú has dicho, Señor, no entiendo qué está pasando con mi vida. No sé qué está pasando. No entiendo. ¿Qué tienes que hacer? Ir a su palabra. Es la luz a tus ojos. No hay de otra. Verso 11 de Juan 20. Regresamos a Juan. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, se dio la vuelta, pues, seguramente oyó un ruido, o como cuando dicen, sintió que me estaban mirando. Porque mira qué pasó, y se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estaba tan mal esta María que no consideró que Jesús, siendo un carpintero de 33 años de edad, era un hombre fuerte, grande, y todavía cuando lo sepultaron dice que le añadieron, no me acuerdo cuántos, de peso adicional, de ungüento y especias, y todo lo que eso implicaba. Imagínate una mujer queriendo cargar eso, ¿no? Y lo llevaré. Jesús le dijo, verso 16, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hay dos cosas que quisiera que nos quedáramos, que quisiera que comentáramos hoy. Siempre me intrigó el no me toques. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? O sea, que está así sumamente santo, brilloso, así. ¿Por qué no me toques? Y encontré que hay un problema de traducción. El problema de traducción, hay una discusión sobre ese no me toques, pero ese no me toques hay que verlo con toda la oración completa. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué quiere decir esto? No, hace una alusión a un
o sea, en lugar de un no me toques, de que no quieres que te toque, es un suéltame, más bien. ¿Por qué? Porque María se debió de haber abalanzado sobre Jesús. Es probable. No lo dice Juan, pero cuando Jesús le dice, no me toques, en el texto original es más como un suéltame, y luego le dice, aún no he subido a mi Padre. ¿Qué significa esto? Es como un, aún sigo aquí y no me he ido y no me voy a ir. Es más, ve y dile a tus hermanos, a mis hermanos. O sea, no pierdas tu tiempo aferrada porque aún no me voy, aún voy a estar aquí. Y yo así como que, oh, ok, aclarado el punto. Entonces, ve más bien y diles que resucité y voy a estar todavía un tiempo aquí. Eso es lo primero. Y la otra cosa que me partió, me llegó bien adentro. Y dile, está en el verso 17 al final, dice, que le dice Jesús a María, y diles, no, antes dice, más ve, ¿a quién? A ver, ¿eran sus discípulos? ¿Lo abandonaron? Fue la última experiencia con Jesús fue el relajo en el Getsemaní del arresto. Y de un Pedro negando a Cristo y que Jesús voltea y lo ve, así como diciendo, te dije que me ibas a negar. Cuando Jesús resucita, lo primero que le dice es, ve a mis hermanos. O sea, él se llama hermano tuyo si tú has creído en él. Yo no sé si esto a mí me estremece, me pone la piel china, porque ¿puedes acaso ver a Cristo como tu hermano mayor? A pesar del abandono de sus discípulos, a pesar de ti y de mí, que Cristo te dice a ti, soy tu hermano. Verso 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, luego de la primera semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A ver, otra vez, trata de dibujar esto en tu mente. La última, están los discípulos reunidos, permíteme decirlo así, como los perritos con la cola entre las patas, por miedo a los judíos, a puerta cerrada. La última experiencia que tuvieron con Cristo fue dejarlo abajo, abandonarlo. Y Pedro, peor, negándolo y salir corriendo a llorar. Y Jesús se les va a aparecer. Y bueno, a ver, una aclaración. 1 Corintios 15 y Lucas 24 dicen que Jesús se le apareció primero a Pedro y luego a los discípulos. ¿Qué se dijeron Jesús y Pedro en ese primer encuentro? No está registrado en la Escritura. Está registrado aquí cuando se le aparece a los 12. A los 11, perdón. Entonces, cerrando ese paréntesis cultural, interesante, porque yo no había caído en cuenta que Jesús se le apareció primero a Pedro y luego a los 12, a los 11, perdón. Ahora, Jesús, siendo el maestro, que fue abandonado, que fue vituperado, que fue negado por Pedro, etcétera, ¿qué estarías esperando que el maestro hiciera la primera vez que se los vuelve a encontrar? Pues unas nalgadas. O sea, y lo primero que Jesús le dice a sus discípulos cuando recién los vuelve a ver después de todo lo que pasó, y es lo mismo, lo primero que te dice a ti en lo personal es paz. Paz a vosotros. Qué increíble la misericordia de Dios. Qué impresionante pasar por alto la ofensa al nivel de Cristo. Es lo primero que hace, paz. Ya, está pagado todo. Segundo, ¿qué fue lo que hace Jesucristo? Verso 20. Y cuando hubo dicho esto, ¿qué sucede? Les muestra las heridas. Hay paz, ¿por qué? Porque mis heridas pagaron por ti. Aquí está, mira mi costado. ¿Y qué es lo que sucede después? Viene el gozo. Dice, cuando les mostró las manos y los costados y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Viene el gozo a tu vida. ¿Y después qué pasa? Cuarto evento. 21, verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, por si no te había quedado claro, paz a vosotros. E inmediatamente después de tu restauración, de tu restitución, de la restauración en tu vida, es te envío. Mira el verso 21, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea,
paz a vosotros. Llévaselo a todo el mundo. Así como yo fui enviado por el Padre, así ahora yo los envío a ustedes. Pero no va solo. Verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ir contigo. Y bien curioso, porque yo siempre me había preguntado, ¿cuál es el momento en el que los discípulos son como regenerados? Tú y yo sabemos que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y lo vamos a ver en Romanos, hay un momento, un instante en el que somos regenerados y somos convertidos en nuevas criaturas. Es muy probable que este haya sido el momento, porque Jesús les dice que les sopla y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Muy similar cuando Dios en el Edén sopla aliento de vida sobre el barro de Adán y en Eva. Entonces, en ese momento, cuando Jesucristo sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo, ellos están convirtiéndose en nuevas criaturas, siendo regenerados. Es quizá, pudiéramos decir, el momento en el que Pedro se convierte ahora en un pescador de hombres. Cuando Jesús lo rescata en la pesca milagrosa, le dice, no temas, te voy a convertir ahora serás pescador de hombres. Y pasa todo un proceso de entrenamiento por 3 años y cachito, y en eso Jesucristo sopla sobre Pedro y les dice, recibe el Espíritu Santo. Y no nada más eso sucede en el encuentro con Jesucristo, sino hay otra situación. Les da autoridad de anunciar, autoridad de 2 cosas, de anunciar el perdón de los pecados al arrepentido. Ahí dice, a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos. Es decir, anuncia el perdón de los pecados y anuncia el riesgo de no arrepentirse. Y nosotros, como iglesia, no creamos el perdón o asignamos el perdón de, listo, perdonado. No, tampoco lo negamos. Lo que tenemos que hacer como cuerpo es anunciarlo. Eso es a lo que estamos llamados. Anunciamos, según la palabra de Dios y según la sabiduría del Espíritu Santo y según la Escritura, el perdón de los pecados, pero también la condenación y el riesgo de no arrepentirse del pecado. Y luego entra Tomás en escena. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba, entonces estaban los 10 cuando Jesús estuvo con ellos. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de sus clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Eso pasó, vamos a suponer, un domingo, ¿no? Verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esto hace alusión que muy probablemente cada semana se estaban reuniendo. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, entrando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Imagínate el impacto de que ahora sí te toca ver, y en eso voltea contigo y te dice, ven. Verso 27, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, métela. Y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Que dicho sea de paso, esa declaración en boca de un judío era mucho que decir. Parece que Tomás era del o creo bien o no creo nada, no a medias. Como que sí, como que no. No. O creo bien o no, porque cuando ya le cae la convicción dice, Señor mío y Dios mío, que en boca de un judío era mucho. Verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate, Tomás lo que hizo más que otra cosa fue exigir una evidencia. A él no le había tocado, como vimos. Y 8 días está lidiando con la afirmación de que sus amigos le dicen que Jesús resucitó. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, te dijimos, es que sí vino. No, y está en esa lucha Tomás por 8 días. Sin embargo, cuando Jesús viene con él, en el gran amor y la misericordia de Jesucristo, le concede su petición. Querías meter tu mano en los agujeros de mis manos y en mi costado. Ok, hazlo. Te concedo esa petición. Y hay algo muy interesante. Jesús no excusa el pecado, la situación de Tomás. De hecho, lo llama incrédulo. Le está diciendo, no seas incrédulo. Si le está diciendo no seas, es porque es incrédulo. Sin embargo, Jesús lo hace con reclamos, sin hacer un reclamo de alguna manera directo. O sea, está bañado en misericordia, que lo que Jesús logra es traerlo de nuevo a la fe. De hecho, la Biblia no dice que finalmente Pedro metió la mano en los agujeros de sus manos ni en el costado.
Dice que exclamó y dijo, Señor mío, Dios mío, tal vez ni siquiera lo fue necesario. Lo que Jesucristo hizo fue con ese amor y esa gracia traerlo de nuevo de la incredulidad a la fe. Pero dice algo, Jesús a Tomás le dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa esto? Algunas ideas. Jesús está considerando, fíjate esto, que lo que el Padre ya ha provisto para ti y para mí es suficiente para creer. O sea, Tomás dijo, yo necesito meter los dedos. Y Jesús está estimando, esperando que lo que Él ya ha puesto sobre la mesa es suficiente. No necesitamos exigencias adicionales de milagros extras, visiones extras. Por eso hay una bienaventuranza y eso aplica a ti, a mí, hoy, a todos aquí parejos, porque ninguno de nosotros estuvimos ahí para verlo con nuestros propios ojos. Y hay una bienaventuranza, una felicidad desbordante en que los que no vimos hemos creído. ¿Y hemos creído por qué? Por el oír y el oír por la palabra. Para Dios es suficiente su palabra para creer. No necesitamos caer en un plano de exigencias como Tomás. No. A mí hasta que me levantes de la silla de ruedas. No. A mí hasta que me des un súper trabajo, wow. No. A mí hasta que arregles a mi hijo o a mi esposa. No necesitamos caer. Para Dios es suficiente lo que Él ya ha puesto sobre la mesa. Y esto es corroborado por el siguiente verso donde termina este capítulo. Dice, hizo además, verso 30, Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro porque el Espíritu Santo así lo quiso. Pero estas, o sea, los que hemos visto hasta este punto, se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es suficiente. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿crees? ¿Es suficiente? ¿Crees? Capítulo 21. Este capítulo, algunos consideran que se añadió, porque no tiene nada que ver con la historia. La historia de Cristo, según el Evangelio de Juan, termina hasta aquí. Pero luego este capítulo está como un extra, pero tiene todo que ver con nuestra vida hoy en día como cristianos. Verso 1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 de sus discípulos. Muy seguramente entre ellos 2 estaba Juan, porque está escribiendo esto. Están 7. Verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Entonces pues se levantaron, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un oficio de pescador? No pescar nada. Ahora, imagínate esto así como si fuera una película cuando hacen un flashback y pasan en cámara lenta muchas escenas y los van cambiando. Imagínate esto, viviste toda la experiencia de ser discípulo de Jesús, verlo hablar así, sus labios moviéndose lentamente mientras está la enseñanza. Repasa en tu mente así como un recap toda la vida de Cristo, verlo transfigurado en su gloria en el monte y ver a Elías, ver a Moisés, verlo caminando sobre el agua, multiplicando el pan, siendo clavado cruelmente en una cruz, verlo cenando contigo, resucitado, soplando sobre ti, dándote una misión de así como el Padre me envió, te envío a ti. Y pasa un día, 2, una semana, no sé, llega un día, otro día, vuelves a tu rutina, como cuando llegas de un campamento. Llegas al día 1 en tu chamba y te va de la patada. No pasa nada. Y dices, ¿y la gloria de Dios? No manches, no pesqué nada. De alguna manera esto creo yo que era una manera en que Dios hizo de poner en los pies de los discípulos en la tierra con un poco de jarabe de humanidad. Amigo, sigues estando en la tierra. Los problemas van a seguir, ¿no? Pero ahora mi palabra está contigo y mi respaldo ahí. Y en el caso de Pedro, obviamente le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Y vimos versos atrás que sopló y les dijo que fueran. Pero haciendo un paralelo, ya en una función tipo ministerio, es como cuando lanzas una red, que tienes todo el respaldo de la Escritura, el Señor está contigo, Él te ha dicho, ve, yo voy a estar ahí, te lo confirma en su palabra, tienes la convicción, lanzas la red y nada, no pasó nada. La lección, creo yo, es, no pasa nada. A veces va a pasar, y como dice la Escritura, no te canses de hacer el bien. Persiste, no te canses y no dejes de hacer el bien.
Porque hay algo más importante, hay otro punto importante, que es hacer las cosas ya en Cristo, como Él nos pide que las hagamos. Mira esto, verso 4. Ya iba amaneciendo, imagínate la frustración. Se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? O sea, el dedo de la llaga, ¿no? ¿Le respondieron? No. Él les dijo, fíjense lo absurdo. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, pues andaba en el mojadero ahí de la pesca, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca sin sacarla del agua, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. O sea, lo absurdo de estar pescando toda la noche, por un lado, porque la pesca normalmente es abundante en las noches, y que Jesús te diga, hazlo en la mañana, o sea, ya está amaneciendo, vuelve a intentarlo, verás, hazlo de día. Y la Biblia nos dice aquí que si estaban con la red en el lado izquierdo o en el lado derecho, y Jesús les dijo, vuelvan a echar del lado derecho, o sea, no dice eso, pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué diferencia habrá en metros de área superficial en el mar de agarrar una red de la derecha y ahora echarla por la izquierda? ¿Qué te gustan, 30 metros? Y los cardúmenes pues son muy variados, pero si estamos hablando de pesca en general, creo yo que no hay mucha diferencia. O sea, qué absurdo es decir, saca la red de aquí, ahora échala acá. Ay, pues ya estuve toda la noche. La gran y épica diferencia es que te lo está pidiendo Jesús. Y qué interesante que Jesús no les está enseñando nada de doctrina. No les está enseñando de la salvación, del perdón de pecados, del Espíritu de Dios. No les está enseñando nada de la cena del Señor. Es una instrucción. Échala acá y de día. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está haciendo, y lo vimos en el verso 1, Juan 21:1, dice que se quería manifestar a sus discípulos. ¿Para qué? Para darles un anticipo de lo que va a ser su futuro como pescadores de hombres. Y eso te aplica a ti y a mí total y directamente. Porque todo va a ser más efectivo en tu vida si sigues sus palabras, su guía, hasta en los detalles que te parezcan más absurdos en tu vida. El punto era enseñar esto. Y fíjate esto. Fíjate el verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima y pan. ¿Para qué me preguntas si ya tengo algo de comer? Si él ya se hizo la carnita asada ahí en la orilla, pues está el asador, la leña, las brasas, un pez encima y pan. ¿Para qué me pides? Es que me quería manifestar a ti. Para darte una descripción y mostrarte el potencial de mi guianza en tu función futura, lo que vas a hacer a partir del día de hoy. Porque Jesús les dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y ese llamado, queridos amigos, no nada más es para los discípulos, es para ti, para mí. Dice, verso 10, Jesús les dijo, traed los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. O sea, yo me imagino a Pedro como el perrito ese de los memes. No sé si lo han visto, todo fortachón. O sea, él solo jaló la red. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Tiene todo el tiempo con ellos diciéndoles, venid y ved, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y viene un último punto. Voy a darlo lo más rápido que pueda, porque ya se nos acabó el tiempo. Es la restitución de Pedro. No podía acabarse la historia de Pedro con su negación. Mira esto, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, vámonos al Oxxo, vamos a caminar. Se fueron a caminar, al rato se evidencia que iban caminando. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea, diferente, a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo
dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hay dos cosas que quisiera que viéramos en esto. Una, Jesús nos manda, por más guau que sea lo que hayas hecho para el Señor, te manda a dejar las redes un rato e irte con Él a que examine tu corazón. Por más peces gordos, grandes redes y grandes resultados, todo ser humano tiene un punto en el que necesita soltar las redes e ir con el Maestro a que examine su corazón. Y Jesús invita a caminar a Pedro. Y yo estaba meditando esto y dije, ¿cómo le hizo Jesús para restituir a Pedro? Y creo que lo pudiéramos ver desde la perspectiva de Proverbios 16:6. ¿Qué dice Proverbios 16:6? Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, a ver, misericordia y verdad y temor del Señor. Y ahí te van varios puntos que notamos en este texto. Si te fijas del verso 15 al 19, Jesús se refiere a Pedro como Simón, no como Pedro. Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás. Era un recordatorio para Pedro, dándole por el lado de la verdad, de que no había permanecido firme como roca. No había sido el Pedro, el Cefas, que Jesús le había dicho que fuera. Otra, Jesús comparó el amor de Pedro contra el de sus discípulos, contra sus hermanos. Y eso está bien fuerte. Fíjate el versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho que lo amaba más que sus hermanos. Y le había dicho, yo te voy a seguir incluso hasta la muerte. Resultado, X. Falló. Entonces le está haciendo ver, en verdad, su falla. O sea, ¿verdaderamente me amas? Otra cosa. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿estás arrepentido? O, a ver, ¿de veras prometes no volverlo a hacer? No. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo desafió a amar. Lo desafió a amar. Y dirige la atención de cómo va a demostrar ese amor por Cristo, apacentando las ovejas del pastor. Y apacentar no nada más es alimentar. No nada más es, aquí está, mira, coman, coman, coman. No, pastorear exige toda una dinámica de actividades, dentro de las cuales es cuidar, cargar, sanar, restaurar, acompañar, llevar, guiar, dirigir, jalar, corregir. Y en lugar de Jesús decirle, a ver, ¿estás arrepentido? Le dice, no, te desafío a que ames como yo he amado. Ahora, otra cosa interesante. Jesús desde la primera pregunta pudo haber dicho, ok, muy bien, me amas, apacienta mis corderos. Se acabó. Pero Jesús hizo las preguntas hasta una tercera vez para lograr un trabajo en el corazón de Pedro. Eso fue lo que sucedió. Entonces, hay un comentarista que dice, Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros no obediencia en primer lugar, ni arrepentimiento, ni votos, ni conducta. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Un corazón. Porque cuando tú entregas tu corazón, lo demás viene por default. Viene el tiempo, el dinero, las fuerzas, el ánimo, las ganas, todo lo que tú quieras. Y Jesucristo lo que quería era el corazón de Pedro. Y después lo que hace Cristo es que rectifica el llamado que le ha hecho a él. Como diciéndole, contrario, como decías que me seguirías hasta la muerte y fallaste y me negaste, ahora déjame decirte algo. Tú antes sí ibas y hacías lo que se te daba la gana. Ahora va a venir alguien, te van a extender las manos, ¿sí? Y te van a llevar a donde no quieres. Eso debió haber sido para Pedro escalofriante, porque Jesús le está diciendo, ahora sí vas a entregar tu vida por mí. Y tu muerte va a glorificar a Dios. Le asegura que va a morir con las manos extendidas, o sea, y aunque no quieras, lo cual hace alusión a una crucifixión. Y todavía, pues Juan no lo sabía en el momento de estar ahí en el mitote, ¿no? Perdón por decir mitote, pero estaba ahí. Pero después, años después, Pedro históricamente se entiende que murió crucificado. Y por eso en el verso 19 dice Juan, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, y bueno, ya. Entonces, pero por otro lado, pensemos esto en zapatos de Pedro. Le dio de alguna manera una seguridad y una paz de su muerte, de cómo iba a ser su muerte. Y cómo a través de esa muerte, ahora Pedro iba a terminar glorificando a Dios. Entonces, de alguna manera, Jesucristo le está diciendo, si tenías dudas, porque ya me negaste una vez, de que pensabas que me ibas a volver a negar, te aseguro que vas a terminar tus días glorificándome. Y eso debió
para Pedro ser como una herida que sana, que sella y acaba para siempre esa herida, ese dolor que tenía Pedro de haber negado a Jesucristo. Llegó a tal nivel esa seguridad, esa tranquilidad, esa sanidad en Pedro, que los historiadores dicen que murió crucificado, pero consideró indigno ser crucificado como Cristo y pidió ser crucificado de cabeza. Y lo siguiente que hace Cristo con Pedro, ya que está la herida sanada, le dice, a sacudirse el polvo. Mira, termina el versículo 19 diciendo, y dicho esto, añadió, sígueme. Y es lo que tenemos que hacer tú y yo hoy en día, seguirlo, 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 seguirlo. Verso 20, volviéndose Pedro, después de esa instrucción, justo, qué impresión Pedro, justo le acaban de decir, sígueme, y mira lo que pasa. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que es Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, o sea, a ver, estaba así y lo dice que volteó y vio a Juan, y dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, o sea, Juan. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, Pedro acaba de ser rectificado, voltea para ver el proceso del otro. Y Jesús lo que le dice es, déjate de cosas. Y fíjate lo enfático que es el verso 22 al final. Sígueme tú. Y esto deja un precedente para nosotros, no nada más para no estar mirando a los demás, sino también un punto importante. Es, qué bueno que tengas el llamado de apacentar ovejas, qué bueno que te tengas el llamado de ser empresario, empleado wow del mes, un super padre de familia, una super mamá de familia, hijos maravillosos, qué bueno que tengas el llamado que el Señor te haya dado. Tu llamado más importante es seguirlo a Él. Primero somos discípulos, somos ovejas. Yo soy oveja como tú. En ese sentido, no estamos ni tú ni yo arriba uno del otro. Yo solo estoy haciendo una función aquí. Pero el llamado que tenemos todos es seguir a Jesucristo. Y viene la conclusión final de Juan diciendo en el verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras, muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Con este broche de oro, qué impresionante, Juan, nos deja ver que lo que Jesucristo hizo no fueron coincidencias. Bien hizo Él en llamarlos señales, que apuntaban a Él. Una obra claramente intencional y con propósito en cada persona que fue sanada, restaurada, cada milagro, las multiplicaciones, la caminata sobre el mar, etc. A Dios no le toman nada por sorpresa. A Dios no llegaron con un enchamucado así que no lo tenía en la agenda, no. Jesús no se topó con un ciego y le quitó la ceguera porque iba pasando. Jesús, como la mujer que fue sanada por tocar el borde del manto de Jesús. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él es el verbo eterno, Él está por encima de todo, Él lo posee todo y nosotros somos sus hijos y hemos creído en Él. Y la pregunta final que queda al final del día, después de este evangelio, es, ¿crees? No nada más para salvación, sino todo lo que Jesucristo representa para tu vida. Todo lo que hemos visto en los últimos no sé cuántos domingos. No hay nadie. Si si entonces crees eso en las distintas formas que Jesús se da a manifestar en todo este libro precioso, entonces tienes vida en Él. Entonces no hay quien te pueda arrebatar de su mano. Entonces Él ha resucitado para ti y su vida, esa vida de Cristo resucitado es una garantía de tu fe. Tu fe no es vacía, no es hueca, no estás creyendo algo religioso nada más y reuniéndote aquí en este lugar o en cualquier otro donde estemos. Estás en una relación viva, con una fe viva, garantizada, sustentada con la vida de Cristo resucitado. Y tienes la encomienda de seguirlo todos los días de tu vida hasta el fin de tus días en esta tierra o hasta el fin del mundo. Y un día volverá. No va a volver como el bebé de Belén. Va a volver como el fiel y el verdadero a juzgar al mundo en su maldad. Y nosotros, tú y yo, en un cuerpo resucitado, transformado, lo vamos a recibir en lo alto. Qué impresión. Qué impresión.
¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Me conmueve hasta lo más profundo porque cuando tú checas toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, la historia de este mundo es la narrativa, los hechos de un Dios que nos creó para relacionarnos con Él. Lo echamos a perder. Y todo lo que ha pasado del Edén hasta el día de hoy y lo que falta por venir es el plan, lo que narra la escritura es el plan de Dios para volver a estar contigo, para darte la oportunidad de que tú puedas estar con Él de nuevo. Qué impresión. ¿Les parece si oramos, pues? Padre, gracias por esa revelación tan poderosa que nos has dejado en el Evangelio de Juan.